Bendiciones a todos. Es para mí un privilegio poder dirigirme a todos ustedes este día. Antes de empezar con la meditación de hoy, oremos un momento, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos has traído hasta aquí. Tú, Señor, nos has cuidado, nos has protegido y si bien han habido algunos inconvenientes y algunas cosas desagradables en el camino, Señor, tú todo eso lo has usado para obrar en nosotros un mayor peso de gloria, para que nuestra eternidad sea la mejor posible. Sé tú, Señor, con nosotros hoy. Sé tú quien nos ilumine, oh Espíritu Santo, para entender lo que el Padre nos quiere decir hoy. Sé tú el Señor y el Dios maravilloso que eres. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El día de hoy quiero que meditemos acerca de lo que estamos haciendo en el reino y para el reino en las circunstancias en las que estamos. Y es que la pandemia del coronavirus nos cambió la manera de hacer iglesia. Estábamos acostumbrados a que íbamos a la iglesia el domingo, tal vez de noche entre semana, teníamos reuniones de células de hogar u otro tipo de reuniones, y las circunstancias en las que estamos nos quitaron, por decirlo así, eso. Pero mi pregunta es, ¿dejamos de ser iglesia solo por las circunstancias en las que estamos? Porque si dejamos de ser iglesia, tenemos un problema. Pero si lo único que hicimos fue cambiar la manera en la que hacemos iglesia, tal vez entonces estamos en el camino correcto. Quiero que empecemos meditando acerca de cómo hacía Jesús sus milagros. Y para eso quiero que leamos 3 citas. Las vamos a leer y después las vamos a comentar. Leamos entonces ahora el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 25, donde dice: llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Esta es la primera de 3 citas que quiero que contrastemos. La segunda se encuentra también en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 en adelante, donde dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. La última de las 3 citas que quiero que veamos se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Juan 9, del 1 en adelante, donde dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y
continuando esto, versículo 6, habiendo dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. No es en esta oportunidad lo que yo quiero hacer un estudio acerca de las diferentes maneras en las que Jesús hacía milagros. Dios es un Dios extraordinariamente creativo. Él no necesita hacer la misma cosa dos veces de la misma manera. A veces lo hace, sí, pero no siempre. Y este es un concepto que creo que en este tiempo es importante, porque Jesús hizo el milagro de darle sanidad a los ciegos más de una vez, pero no siempre utilizó el mismo método. Era el mismo Señor y el mismo milagro con un método diferente. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque las circunstancias de la iglesia cristiana desde que fue fundada el día de Pentecostés hasta hoy han cambiado. La manera en la que hacemos iglesia ha cambiado. Por supuesto, mi preferencia es que nos reunamos todos en el templo y juntos como hermanos busquemos el rostro de Dios. Pero no siempre se puede. ¿Nos ha hecho eso dejar de ser iglesia? ¿O solo nos ha cambiado la manera en la que hacemos iglesia? Hay una ilustración popular en el mundo de habla inglesa que dice que el junco con el ventarrón se dobla, pero el roble con el ventarrón se quiebra. Y los cristianos tenemos que aprender a ser juncos. No a ser movidos por cualquier viento de doctrina, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que las circunstancias no deben ni destruir nuestra vida espiritual, ni impedir que hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Hay un tiempo para cada cosa, nos dice la Biblia. En Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 en adelante, y los vamos a leer. Dice así: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, de plantar, de arrancar lo plantado, de matar, de curar, de derribar, de edificar, de llorar, de reír, de lamentarse, de bailar, de lanzar piedras, de recogerlas, de abrazar, de rechazar el abrazo, de buscar, de dar por perdido, de guardar, de desechar, de rasgar, de coser, de callar, de hablar, de amar, de odiar, de guerra y de paz. Ok, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Vayamos ahora al Nuevo Testamento, porque no solo en el Antiguo Testamento está este concepto de que hay diferentes tiempos para hacer las cosas de diferente manera. Vayamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10. Es el momento de la traición y el arresto de Jesús. Viene Judas con los soldados, con los siervos del sumo sacerdote, besa a Jesús y lo capturan. Pero, ¿qué dice Juan capítulo 18, versículo 10? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo, el sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado, acaso no la he de beber? Jesús le dice: Pedro, Simón Pedro, no es momento de sacar espada.
No es momento de defenderte con una espada. No es momento de defenderme a mí, porque el Padre ha puesto que yo beba esta copa y yo la estoy bebiendo voluntariamente. Viene Jesús y le dice: Pedro, no me defiendas y no te defiendas. Pero Lucas, en su evangelio, en el capítulo 22, versículos del 36 en adelante, nos dice: entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa, vamos a empezar desde el 35. Y les dijo Jesús a los discípulos: cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, que fue cuando los envió de dos en dos, ¿acaso os faltó algo? Y ellos contestaron: no, nada. Entonces les dijo: pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Hubo un tiempo en el que había que guardar la espada, mas hubo otro tiempo en el que había que comprar una espada si no se tenía. ¿Se está contradiciendo la Biblia? No. Lo que estos dos pasajes nos dicen es que hay momentos en los que no se debe sacar la espada y hay momentos en los que sí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? No estoy hablando de comprar armas. Lo que estoy diciendo es que el mismo discípulo del Señor, en diferentes circunstancias, tiene que hacer las cosas de diferente manera. ¿Qué es lo que el Señor le ha, no voy a decir pedido, tal vez puedo decir ordenado a la iglesia que haga? Si lo queremos resumir en dos palabras, Jesús, antes de irse, le dio un mandato a la iglesia, la Gran Comisión. Y la Gran Comisión, como todos sabemos, tiene dos partes. La primera la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo del 15 en adelante, donde dice, y está hablando Jesús, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué mandato le dio Jesús a la iglesia aquí? Id por todo el mundo, no todo el mundo menos un lugar. Todo el mundo es un absoluto. Jesús nos ha mandado a predicar las buenas nuevas del Evangelio, el Evangelio de salvación a toda persona posible. Y habla también, el que crea, que se bautice, habla de los milagros que van a acompañar a aquellos que cumplan con este mandato. Pero también la Gran Comisión tiene otra parte, la segunda cara de la misma moneda, si lo queremos decir así. En el capítulo 28 de Mateo, versículos del 18 en adelante, del 18 al 20, dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Haced discípulos. Predicar, discipular. La iglesia, históricamente hablando, y estoy hablando de la Edad Media hasta, digamos, tal vez hasta la Reforma de Lutero, que por cierto, 31 de octubre es el día de la Reforma. A la iglesia se le olvidó una cosa. Se le olvidó evangelizar. La parte de discipular le pusieron de nombre catequesis, como le querramos llamar. Y esa parte permaneció. Pero la iglesia le estaba enseñando, y en la historia le estaba enseñando a personas que no eran realmente cristianos, que se llamaban cristianos, pero que la mayor parte no lo eran. Eso no funciona. Si una persona no tiene una relación personal con Cristo, si no es una persona restaurada al nivel espiritual, no va a entender las verdades espirituales. Pablo es muy claro en sus cartas al respecto, que el espiritual juzga cosas espirituales y el natural juzga cosas almáticas. Entonces, llega el momento en el que Lutero recibe la revelación: el justo vivirá por la fe. Y empieza un nuevo esfuerzo evangelístico en la historia de la iglesia. Evangelismo, discipulado. No podemos quedarnos solo en evangelismo, porque entonces somos un gran grupo de bebés recién nacidos en pañales. No podemos quedarnos solo con el discipulado sin haber evangelizado primero, porque discipular muertos no se debe. Tenemos que hacer ambas cosas y la Gran Comisión incluye ambas. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué menciono la Gran Comisión? Porque han cambiado nuestras circunstancias. En este momento no podemos hacer cruzadas evangelísticas, por mencionar un método de evangelización. No podemos hacer retiros de conversión, porque va contra la ley. No podemos tener estudios bíblicos en nuestras asambleas, porque las reuniones de personas no son sabias. Pero mi pregunta es: ¿hemos dejado que las circunstancias nos quiten el enfoque de lo que Jesús nos mandó a hacer? ¿Hemos dejado que las circunstancias nos hagan no trabajar en la Gran Comisión? ¿O hemos aprendido nuevas maneras de cumplir con la Gran Comisión en las circunstancias en las que estamos? Una pregunta que creo que todos nos deberíamos hacer a la luz del mandato de la Gran Comisión: ¿estoy predicando y estoy discipulando? Ok, no se pueden usar púlpitos, al menos no físicos. ¿Estamos usando púlpitos virtuales? La tecnología hoy permite cosas que hace pocos años ni siquiera hubiéramos soñado. Yo en este momento estoy coordinando un esfuerzo para el año 2021 para dar seminarios y enseñanzas desde diferentes puntos del mundo, enfocados a ser traducidos en Guatemala y enviados en directo a diferentes países de Latinoamérica. Estoy aprendiendo a usar tecnología para hacer eso. Ok,
Tal vez no me corresponde a mí directamente ser uno de los maestros que enseñe, pero estoy apoyando el esfuerzo. Soy parte de la gran comisión. Porque algo que tenemos que ver es que no solo el que predica y el que enseña cumplen con la gran comisión. A veces no nos toca hacer una de esas dos cosas, pero nos toca apoyar a alguien que sí lo hace. Y en mi humilde opinión, la persona más importante en una iglesia es la viuda que todos los días intercede por el pastor. La mujer de cierta edad que aflige su alma y clama a Dios por su iglesia, su pastor, sus hermanos. Esa es la persona que levanta ante el trono de Dios al que predica y al que enseña. Y es para mí la indispensable. Quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Qué nos ha dicho Dios? Y si no tenemos aún la habilidad de escuchar la voz de Dios, pidámosle a Dios que nos enseñe a escucharle. O pidamos a alguien que sí puede escuchar la voz de Dios, que nos explique cómo llegar allí. Porque es una habilidad que todo cristiano debería tener. De una manera o de otra. Dios, como dije, Dios es creativo. Jesús no necesariamente hacía el mismo milagro de la misma manera. Dios nos habla a todos de maneras diferentes, pero todos necesitamos poder escuchar su voz. Es indispensable. ¿Y por qué digo esto? Porque sobre todo cuando las circunstancias cambian tan radicalmente como han cambiado últimamente, necesitamos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y aún más importante que eso, necesitamos conocer a Dios. Leamos un par de versículos. Vayamos ahora al libro de Hechos, capítulo 9. Versículos 5 y 6. Empecemos por el versículo 1. Saulo, el que sería después el apóstol Pablo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús se revela a un gran perseguidor de la iglesia, alguien que con celo había sido un asesino en el nombre de Dios, alguien que creía que estaba actuando como Dios quería que actuara. Saulo estaba sinceramente y absolutamente equivocado. Y Jesús se le aparece en el camino de Damasco porque era una persona sinceramente equivocada y le dice: no, esa no es la manera. Pero entonces viene este hombre y le hace dos preguntas a Jesús. La primera está en el versículo 5. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Saulo preguntó quién era. El final del versículo: y el Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo más importante en nuestra vida es conocer a Jesús, es saber quién es Él, es tener una relación con Él, poder escuchar su voz. Necesitamos eso, más en estos tiempos tan cambiantes. Muchos hablan de la nueva normalidad. Yo me temo que puede venir
otra pandemia u otro tipo de plaga u otras circunstancias, ya sean económicas, ecológicas, lo que sea, y volvernos a cambiar la manera en la que vivimos. Y regreso a mi pregunta inicial. ¿Va a ser eso que dejemos de ser iglesia o solo vamos a cambiar nuestra manera de hacer iglesia? ¿Nos va a apartar eso de la gran comisión o vamos a encontrar nuevas maneras de cumplir con la gran comisión? Dios es el ser más creativo que existe. Él dijo sea y creó este universo. Y si nos ponemos a ver cada detalle de cada mineral, de cada planta, de cada animal, de cada hongo, de cada bacteria, es impresionante. La creación es impresionante. Cómo funcionan las estrellas para dar luz es impresionante. Los científicos pasan años estudiando la creación de Dios para poder tener un poco de entendimiento de cómo funciona. Él es el más creativo de todos. Y necesitamos escuchar su voz para poder tener acceso a esa creatividad y poder escuchar la respuesta de la segunda pregunta que Saulo le hizo a Cristo en el camino a Damasco. Versículo 6. En esta versión no está, pero sí está el sentido. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una vez nos hemos encontrado con Cristo, una vez escuchamos su voz, una vez estamos dispuestos a obedecer, se nos va a decir lo que debemos hacer. Y ahí es donde entran nuestros tiempos. Después de tener una revelación de la persona de Jesús, después de tener una relación personal con Él, necesitamos escuchar y obedecer lo que nos está diciendo. Escuchar es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos obedecer. Y por eso mi pregunta, ¿qué nos está diciendo Dios que hagamos hoy? ¿Cómo debemos hacer lo que Dios nos ha dicho desde Marcos y Mateo? Evangelizar y discipular. Muchas veces el evangelismo más efectivo es cuando las personas que tenemos alrededor ven nuestra manera de vivir y dicen yo quiero de eso. Yo quiero aprender a vivir como vive doña fulana, don sutano. Ahora tenemos retos con eso, pero estamos en una casa conviviendo con familia, que son las personas que mejor nos conocen, y si algunos de ellos no tienen esa relación personal con Jesús, será que lo que ven en nuestra vida diaria los acerca o los aleja de Dios. Pensemos. Dios nos ha sacado de nuestra zona de comodidad. Dios nos ha quitado nuestra manera cómoda de hacer iglesia. Leamos en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Versículo 21 en adelante.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok. Entonces, más importante que lo que yo digo es lo que yo hago y la manera en la que lo hago. Y lo que di y lo que hago debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere que yo haga. Quiero que las personas a mi alrededor sean evangelizadas. Debo vivir de una manera que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Y los siguientes 2 versículos son duros. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Sí, profetizaron. Profetizar es hablar de parte de Dios, o sea, ahí podemos incluir el evangelismo y el discipulado. Echaron demonios, hicieron milagros, y Jesús les va a decir, inicuos, hacedores, practicantes de iniquidad, jamás os conocí. Se llamaban cristianos, hacían cosas de cristianos y cosas impresionantes, pero su corazón estaba lleno de maldad. Y esta es una palabra de alerta para nosotros. En los 70s, un hippie de origen judío con una vida desastrosa, cuyo nombre no voy a mencionar, se convirtió. Y se convirtió por leer la Biblia. Y si la generación hippie de los 70 se puede convertir por leer la Biblia, nosotros también. Así es que leámosla. Pero viene este hombre y empieza a leer la Biblia y a darle autoridad a la Biblia sobre su vida. Y llega a una conclusión que es igual de válida hoy que entonces y que creo que Dios nos está mostrando desde un ángulo diferente ahora que no nos podemos congregar en las iglesias. Y la conclusión a la que este hombre llegó fue: ir a una iglesia no me hace cristiano, así como entrar a McDonald's no me convierte en hamburguesa. Si lo vemos desde un punto de vista ligeramente diferente, ahora que no podemos asistir a la iglesia, por lo menos no en este lugar, en este momento, mi pregunta es, ¿seguimos siendo luz y sal para el mundo o no? ¿O seguimos no siendo sal y luz para el mundo? Porque ahora no estamos yendo a la iglesia. No es que él va a la iglesia todos los domingos. No, en este momento no. Pero mi vida realmente refleja que soy parte de la iglesia, que soy parte de la esposa de Cristo, que un día será sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿O no hay diferencia entre alguien que no crea que Jesucristo es el Señor y yo? No hay diferencia entre su vida y mi vida. Debería haber, y grande. Debemos ponernos frente a un espejo y realmente ver qué, quién y cómo somos. Y si hay algo que arreglar, arreglémoslo. Y mientras más feo sea lo que veamos, más prisa debemos tener en arreglarlo. Es un buen momento, porque hay menos distractores que antes. Y en este momento no podemos
Agarrar un medio de transporte, ir a la iglesia y antes de entrar por la puerta de la iglesia, ponernos la máscara, sonreír y decir, hermano, Dios lo bendiga, hermana, bendiciones. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. ¿Es eso una realidad o una máscara que ahorita no nos podemos poner? Dios está haciendo las cosas de una manera diferente hoy. Y mi primera pregunta es, ¿estamos cooperando con la manera en la que Dios está haciendo las cosas hoy? Mi segunda pregunta es, ¿o estamos estorbando la manera en la que Dios está haciendo las cosas hoy? O peor aún, nos estamos oponiendo a la manera en la que Dios está haciendo las cosas hoy. Quiero dar un ejemplo de la historia. Vayamos al tiempo de la Reforma, porque en estos días es procedente recordar sus aciertos y sus desaciertos. Romanos 1:17, la gran revelación que recibió Lutero y que transmitió para salvación a millones de personas directa o indirectamente. Tal vez no en ese momento, pero seguimos recibiendo la revelación que él recibió y empezó a esparcir. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, no por sus obras. Y estamos hablando de justo, alguien que obra con justicia, pero no va a ser salvo por sus obras de justicia, va a ser salvo por su fe en Cristo Jesús. Marcos 16 nos decía, el que crea y sea bautizado. Y de bautizos podríamos hablar muchas cosas, pero en resumidas cuentas es por inmersión. En otra oportunidad hablaremos de por qué. Pero, ok, Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe. Marcos 16:16. Se bautice. Los reformadores recibieron la revelación de la conversión por fe, de la salvación por fe. Pocos años después, a los que los teólogos les llaman anabautistas, ellos recibieron la revelación del bautismo por inmersión, no solo por aspersión, no solo salpicadito. ¿Qué ocurrió? Aquellos que habían estado en el centro del mover de Dios anterior, los reformadores, quemaron en la hoguera por herejes a los anabautistas porque bautizaban por inmersión. No solo estorbaron lo que Dios estaba haciendo, sino se opusieron a lo que Dios estaba haciendo. Y si algo podemos ver en la historia de la iglesia que es una palabra de alerta y una lección para nosotros, es que muchas veces aquellos que han estado en el centro del mover anterior de Dios son los que se oponen al siguiente mover de Dios. No caigamos en esa trampa. Y por eso es que empecé hablando que Jesús hacía milagros, el mismo milagro de diferentes maneras. Pero si nos ponemos a pensar qué era lo más importante, más que la manera, la sanidad, sí, eso creo que lo tenemos claro todos. Pero ¿qué era más importante, la sanidad o la eternidad? A veces tenemos los ojos puestos en las cosas equivocadas.
Dos de las grandes organizaciones cristianas del mundo tienen un punto de conflicto. Y el punto de conflicto es que unos bautizan en el nombre de Jesús y los otros bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cumplen con lo que Dios les está diciendo, pero como su fórmula, su forma es diferente, hay oposición entre ellos. ¿Cuántas esposas va a tener Cristo? Una, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Pero la Enciclopedia Británica del año 2000 decía que habían 23,000 denominaciones cristianas y sectas pseudo-cristianas. Dios no va a tener 23,000 esposas, va a tener una. Parte de lo que tenemos que aprender en este tiempo de que sea una nueva manera de hacer iglesia es entender, recibir de Dios la revelación de una esposa. Oremos al respecto, oremos porque hay algo importante que Dios nos quiere decir ahí. Y si nos hemos convertido en reformadores y estamos oponiéndonos a las nuevas maneras de Dios en estos tiempos, en estas circunstancias diferentes, haríamos bien en seguir el ejemplo de aquellos de quienes leemos en el capítulo 26 del libro de los Hechos, versículos 13 y 14. Ok. Pablo aquí está hablando de su conversión, de lo que ya leímos en Hechos, pero él aquí dice, cuando está hablando de sí mismo, versículos del 12 al 16. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esto para nosotros es importante. Si Dios ha cambiado la manera en la que quiere hacer las cosas en este tiempo y no cambiamos con Él a su manera, en su tiempo, vamos a darnos coces contra el aguijón. Solo nos vamos a lastimar de gratis. El aguijón no se lastima cuando le dan una cos. El animal, cuando patea el aguijón, es el que sale lastimado. Vayamos ahora, siempre en el libro de los Hechos, al capítulo 2, versículos 37 y 38. Acaba de terminar Pedro su discurso. Y ese discurso lo termina en el versículo 36 diciendo: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Acaba de terminar de predicar un mensaje en el que se convirtieron miles. Pero creo que podemos decir, Pedro acaba de decir una serie de verdades. Acaba de exponer verdades que quienes estaban frente a él necesitaban oír. Que tal vez es nuestro caso hoy. Tal vez necesitábamos oír que a Dios esto no le sorprendió. Dios permitió estas circunstancias. No necesariamente las provocó, pero sí las permitió porque su plan es tan
coherente, tan hermoso y tan genial, que esto no lo tomó de sorpresa y esto Él lo está usando para la salvación de muchos, para la mejor eternidad de los más posibles. Ahora, ¿cómo reaccionaron los que escucharon el discurso de Pedro o la predicación de Pedro? Versículos 37 y 38. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Se dieron cuenta que no estaban bien, que se habían opuesto a lo que Dios había hecho. Y se les arrugó el corazón. Y le preguntaron a los que sabían: ¿y ahora qué hago? Versículo 38, y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si no hemos estado fluyendo con Dios en estos meses, porque ya no son semanas, son meses, si hemos estado peleando contra las circunstancias, si hemos dejado de hacer iglesia porque muy incómodo en las circunstancias actuales, si hemos dejado de cumplir nuestra parte en la gran comisión, porque estamos incluso enojados con Dios por lo que ha estado pasando, el consejo de Pedro sigue siendo igual de válido: arrepintamos. Si Dios hoy nos está diciendo: Jorge, has dejado de hacer lo que yo te puse a hacer, o Jorge, has estado enojado conmigo porque cambié la manera de hacer las cosas, o Jorge, estás seriamente en peligro de dejar de ser parte de mi esposa. Necesitamos arrepentirnos. Jorge necesita arrepentirse. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestro servicio en el reino hoy? ¿Estamos escuchando lo que Dios dice? ¿Estamos fluyendo con lo que Dios está haciendo o no? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros necesita, no solo debe, necesita responder. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti a pedir perdón. A pedir perdón porque hemos dejado que las circunstancias griten y ahoguen tu voz. Y te pedimos hoy, Señor, que aquietes nuestra mente y nuestro corazón y que podamos oír el silbo apacible de tu voz. Y no solo podamos escuchar tu voz, sino que recibamos de tu Espíritu Santo la fortaleza para hacer lo que tú quieres que sea hecho en este tiempo, para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo, para su honra y su gloria. Y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.